Sin más, entonces, no perdamos más segundos. Iniciamos nuestro webinar y para ello dejo en el uso de la palabra a Luis Dávila, quien desarrollará este primer bloque con el tema, atención, la competencia digital y el rol docente con la inteligencia artificial. Muy buenas tardes, Luis, y bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Qué gusto saludarte. Bueno, muy agradecido siempre también por la invitación para poder compartir con ustedes este fascinante mundo de la inteligencia artificial. Así que vamos a compartir este espacio en dos bloques de trabajo. En principio, vamos a abordar todos estos aspectos de la inteligencia artificial. Vamos a ver qué es de la inteligencia artificial, cuál vendría a ser nuestro rol hoy en día. Recordemos que ya ha pasado casi 2 años del lanzamiento de ChatGPT hasta la actualidad. Y vamos a ver también cómo podemos desarrollar nuestra competencia digital con estos marcos de referencia y este marco de integración de inteligencia artificial que debemos ir abordando. Pues bien, vamos a empezar primero con qué es la inteligencia artificial. De hecho, es un término no tan nuevo, ¿no? Ya si nos referimos a la década del 50, específicamente en 1955, en una conferencia realizada en la Universidad de Dartmouth por John McCarthy y otros 10 profesionales, como por ejemplo tenemos ahí Ray Solomonov, tenemos también como por ejemplo Claude Shannon, Marvin Minsky, entre otros profesionales que acordaron diseñar una propuesta justamente para ver la relación entre el aprendizaje y la inteligencia. Sobre todo porque estaban buscando una relación para poder establecer entre las máquinas pensantes. Entonces se abordaban diversos términos dentro de los cuales pues se acuñó el término de inteligencia artificial. Entonces tiene ya sus años, no es que por el lanzamiento de ChatGPT haya surgido la inteligencia artificial como tal, sino esto se remonta a otra época. Pero ¿qué dice la UNESCO actualmente? Bueno, en el año 2021 también la definición como inteligencia artificial, pues manifiesta que son aquellos sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeje a un comportamiento inteligente. Básicamente, la inteligencia artificial, comúnmente conocida como IA o como AI, ¿no? Por sus siglas en inglés, es una rama de la informática que nos va a permitir, pues, a las máquinas, en este caso, procesar esos datos, ¿no? Que aprendan, digamos, de ellos y que puedan ser capaces de tomar decisiones que, en principio, no intervenga la persona. Por su parte, la Universidad Autónoma de Madrid también define la inteligencia artificial como una rama de la informática que busca, pues, diseñar estos sistemas computacionales, ¿no? Capaces de realizar tareas comúnmente asociadas a un comportamiento inteligente, es decir, un razonamiento que implique pues una toma de decisiones, aprendizaje autónomo y automático, ¿no? Y un procesamiento y generación del lenguaje natural, que es el que está basado pues actualmente ChatGPT, Gemini, Claude, entre otros chatbots de inteligencia artificial, que seguramente más de uno de los participantes ya habrán interactuado con estas herramientas. Si nos vamos a lo que es la taxonomía de la inteligencia artificial, ¿dónde estaría ubicado, digamos, dónde estaría clasificado, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial puede clasificarse en diferentes campos o áreas o subcampos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están viendo la máquina, es un diagrama de Venn, ¿no? En donde destaca, pues, el aprendizaje automático, lo que vendría a ser el machine learning, donde saca también el aprendizaje profundo, lo que vendría a ser el deep learning, la informática, en sí la ciencia de datos, y dónde estaría ubicado la inteligencia artificial también generativa, ¿no? Que es justamente uno de los sistemas de inteligencia artificial que estamos actualmente haciendo uso a través de los chatbots y de diferentes herramientas que nos pueden ayudar para generar contenido. Si nos remontamos, por ejemplo, o hacemos una definición de lo que vendría a ser la informática, vendría a ser como la disciplina, ¿no? que se encarga de estudiar todos estos sistemas y tecnologías, ¿de acuerdo? Que pues puedan permitir procesar
estos datos o la información, grandes datos, big data, ¿no? Información pues, que puede darse en el Internet. Es el campo en el cual parte la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, la inteligencia artificial es un subcampo de la informática como tal, y en la cual pues acá puede proporcionar la base, los principios técnicos a nivel de hardware y de software, ¿no? Necesaria para que esta, es decir, la inteligencia artificial pueda realmente funcionar. Pero por otro lado también está lo que vendría a ser la ciencia de datos, ¿no? Esta ciencia de datos básicamente se refiere al análisis, esta ciencia que se encarga de analizar esta cantidad de información que existe, bueno, actualmente, y a través de términos o algoritmos tanto matemáticos como también, por ejemplo, de probabilísticos, es lo que se genera, pues, esta propuesta de la inteligencia artificial como tal, ¿no? La inteligencia artificial, como ya lo habíamos manifestado, se refiere a esta creación de sistemas, de acuerdo, que van a encargarse pues, de realizar tareas, ¿no? Que normalmente requerían o van a requerir del comportamiento humano, de la inteligencia humana como tal. Pero estas tareas principalmente o actualmente nos van a ayudar, por ejemplo, para poder crear estos contenidos digitales como presentaciones, como por ejemplo imágenes, que es justo uno de los puntos claves que vamos a abordar el día de hoy, como por ejemplo también diversas experiencias de aprendizaje, lecciones de clase, hasta unidades de aprendizaje. Y hoy en día existen ya herramientas de inteligencia artificial que solamente con ingresar ciertos elementos muy puntuales puedes tener toda una propuesta de experiencia de aprendizaje como tal, ¿no? Y el aprendizaje automático vendría a ser digamos, este sistema capaz de poder tomar decisiones y aprender, como su mismo nombre lo dice, de manera automática, de manera autónoma. ¿Puede intervenir o no puede intervenir, en este caso, la presencia, pues, del humano como tal? Y el deep learning, y es lo más parecido, digamos, a el cerebro humano como tal, por esta cantidad de capas y subcapas que albergan el cerebro humano, es lo más, digamos, que se puede identificar a la inteligencia humana como tal, a través de las conexiones, de las redes neuronales que pueden existir, y eso donde ahí surge pues la inteligencia artificial generativa capaz de generar o de crear estos contenidos digitales, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho de lo que es una inteligencia artificial débil. Hay muchas actualizaciones que se están haciendo también y en donde nos dicen por ahí los grandes investigadores que es muy probable que esto avance muy rápidamente y que podamos nosotros tener en este caso todo una inteligencia o una superinteligencia en un futuro, no muy lejano. Estemos atentos a lo que se puede venir a todo este tipo de avance tecnológico y el crecimiento tan rápido de lo que es la inteligencia artificial. Pero ¿dónde entraría la competencia digital? ¿Dónde entraría nuestro rol como docentes justamente haciendo uso de la inteligencia artificial, sobre todo generativa, ¿no? Bueno, si nos basamos, digamos, en este diseño curricular básico nacional de formación inicial docente, manifiesta en la competencia 11 que se encarga de gestionar los entornos digitales y que como docente pues lo debe aprovechar para su desarrollo profesional, pero sobre todo también para la práctica pedagógica. Y esto con la intención de responder a las necesidades, a los intereses, a las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y los diferentes contextos socioculturales, permitiendo pues el desarrollo de una ciudadanía digital, de una ciudadanía pues con ética, con creatividad, con emprendimiento digital asociado, digamos, en este ecosistema, en esta comunidad educativa. Y eso es lo que establece actualmente la competencia digital y en la cual se basa, digamos, toda esta propuesta que estamos ahora mismo lanzando en este webinar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas, como le decía, el rol que debe tener el docente? ¿Cuáles son estas oportunidades que nos trae consigo la inteligencia artificial cuando hacemos un uso adecuado del mismo, ¿verdad? Un uso y no un abuso también, eso es importante tenerlo en cuenta.
sobre todo para poder hacer frente a este elemento tan importante en nuestra vida diaria, porque de hecho ya lo usamos constantemente, lo que es inteligencia artificial. Ahora, ¿qué nos ofrece? ¿Qué oportunidades podemos sacarle el máximo provecho a esta herramienta? Acordémonos que inteligencia artificial como tal no es que surgió en el campo educativo, como debemos saberlo, ¿no? Surgió pues en un campo empresarial. Sin embargo, los docentes, todos nosotros, estamos constantemente ideando diversas propuestas de manera creativa, ¿no? Para poder hacer uso de lo mismo. Por ejemplo, si hacemos uso de ChatGPT como tal, que es uno de los primeros chatbots que se lanzó hoy en día, podemos hacer uso para poder crear diversas propuestas que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Y ahí nosotros podemos hacer lo que vendría a ser la personalización del aprendizaje. No es que la máquina, o no es que el ChatGPT, o no es que otros tipos de chatbots personalicen el aprendizaje como tal. Todavía no tiene esta capacidad de poder hacerlo, ¿no? Existen otras plataformas que, como Khan Academy, por ejemplo, como otras plataformas como Alex, que ya están involucrando inteligencia artificial y, bueno, que están asociados pues con Copilot, que vamos a hablar luego más adelante sobre este tipo de herramienta, en donde quieren buscar desarrollar una propuesta que sea lo más cercano a la personalización del aprendizaje. Pero bueno, todavía no se puede dar que una máquina lo haga como tal. Nosotros somos los que conocemos a nuestros alumnos, conocemos sus intereses, conocemos sus inquietudes y somos los que son capaces, digamos, de personalizar estos aprendizajes. Pero podemos hacer uso de estas herramientas para el mismo, ¿no? Ahora, ¿evaluaciones automatizadas se pueden generar hoy en día? Sí. No solamente con ChatGPT, existen muchas herramientas. Hay una herramienta que es muy, muy interesante como Magic School u otras más, ¿no? Que se encargan de poder realizar evaluaciones. Basta con ingresar simplemente un contenido, a eso voy con la facilidad que nos brindan hoy en día, y se pueden generar todas estas propuestas de evaluaciones automatizadas. Esto es muy importante también a tenerlo en cuenta. Automatización de tareas administrativas creo que es uno de los elementos que más lo hemos usado, sobre todo al momento de generar nuestras diversas actividades o sesiones de aprendizaje, nuestras experiencias de aprendizaje y, ¿por qué no?, unidades de aprendizaje también, ¿no? Podemos hacer uso de Copilot, podemos hacer uso de Claude, de Gemini, que es una herramienta también fantástica, Perplexity, que es otro más que también funciona muy bien, sobre todo porque genera también como un metabuscador y al mismo tiempo estas herramientas pueden brindarnos con un prompt adecuado. Eso es importantísimo también. Hoy en día todavía se requiere de generar unos prompts adecuados que involucran elementos lo más detallado posible para generar una propuesta justamente en el diseño de nuestras experiencias de aprendizaje. Entonces, hoy en día nos facilita mucho el hecho de poder tener tareas administrativas, aligerar nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos concentrar en desarrollar propuestas hacia, obviamente, el desarrollo de pensamiento de orden superior, ¿no? ¿De acuerdo? Si lo vemos, por ejemplo, en la taxonomía de Bloom, ¿no? Un aprendizaje adaptativo son los que están utilizando muchas de las herramientas de inteligencia, que hacen uso de inteligencia artificial o machine learning, por ejemplo, ¿no? Como Khan Academy es una herramienta en la cual pues se adapta fácilmente al estilo, al ritmo de aprendizaje que tiene cada estudiante. Y en función a ello, la misma plataforma, por ejemplo, se encarga de generar diversos contenidos o propuestas, tanto para hacer un feedback, una retroalimentación al respecto, como también para poder generar diversos tipos de actividades que puedan potenciar el aprendizaje. Por otro lado, y uno de los elementos que es fundamental, la analítica del aprendizaje, ¿no? Esto de verdad creo que es uno de los elementos pilares fundamentales, sobre todo cuando diseñamos algunas propuestas de evaluación. Muchas veces nos dedicamos mucho tiempo para poder crear diversas evaluaciones, formatos, con los diversos formatos que podamos tener, pero lo que se hace después con toda esta información es muy poco, ¿no? Entonces, la analítica de datos o la analítica de aprendizaje sería muy importante porque en función del mismo
se puede hacer uso de la inteligencia artificial para poder generar diversas propuestas de mejora del desempeño o de los logros de desempeño que pueden tener nuestros estudiantes. Entonces, esto sí es clave para tomarlo en cuenta. Tutoría virtual con chatbots y asistentes virtuales. Hoy en día ya es posible, ya es una realidad de poder crear tu propio asistente virtual, ¿no? Un asistente virtual que te ayude, por ejemplo, para aligerar nuestra carga administrativa o que nos diga exactamente todas nuestras reuniones que podemos tener asociado a un calendario, lo puedes hacer hoy en día. Puedes crear un chatbot de inteligencia artificial, por ejemplo, para que te pueda ayudar en la realización de proyectos con, no sé, con la metodología de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, lo puedes crear. Puedes crear tu propio chatbot para poder diseñar experiencias de aprendizaje gamificadas, también lo puedes hacer. Entonces, hoy en día se pueden crear esto. Hay versiones que son de paga, como por ejemplo ChatGPT, que te puedes crear con GPTs personalizados, pero también hay versiones gratuitas con el uso de POE, por ejemplo, u otras más que son liberadas, ¿no? Y que lo puedes usar con los diferentes sistemas de lenguaje de procesamiento natural que utilizan los diversos chatbots de inteligencia artificial. Otro que es clave y es fundamental también abordarlo es utilizar herramientas de inteligencia artificial para que nos dé digamos, algún tipo de pautas, nos brinde orientaciones de cómo podemos desarrollar algunas estrategias de enseñanza, por ejemplo, para poder atender a algunos estudiantes pues, que presentan necesidades especiales, ¿no? Entonces, esto se puede hacer hoy en día, sí se puede hacer. Insisto mucho en el hecho de que debemos generar pues una propuesta de un prompt muy específico para tener ideas que sean lo más real y lo más, digamos, accesible a cada uno de nosotros. Entonces, eso es importante. Por otro lado, les decía que la inteligencia artificial, si bien es cierto, ya estamos en una etapa de transición, ¿no? Que estamos conociendo los diversos chatbots de inteligencia artificial. A veces nos ha costado mucho, y eso lo he escuchado también en diversas propuestas o en diversos talleres que he impartido, que nos dicen, bueno, la fiebre de la inteligencia artificial ya va a pasar, así que no nos vamos a preocupar, ¿no? Esto realmente no va a pasar. Tenemos que estar siempre actualizados, tenemos que estar siempre conociendo los diversos marcos incluso que existen. Por ejemplo, la UNESCO actualmente, ya ha sido hace unas semanas atrás, ha lanzado un marco de competencias en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Tanto para docentes, pero también ha lanzado para estudiantes, ¿ya? Entonces, ahí sí le recomiendo, por favor, que revisemos este marco, pero básicamente, ¿en qué se centra el marco de inteligencia artificial, que es lo que propone la UNESCO como tal? Principalmente, lo que se centra es el desarrollo profesional. El desarrollo profesional, pero a lo largo de toda la vida. Es un lifelong learning, ¿no? Es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, una forma de abordar no solamente las competencias pedagógicas, profesionales y tecnológicas, sino la interrelación que pueden existir entre ellas, ¿no? Dentro de esa propuesta es importante mencionar aspectos fundamentales para poder generar los niveles de progresión que establecen estos marcos de competencias en inteligencia artificial. Como por ejemplo, uno de los aspectos podría ser una forma de pensar centrada en el ser humano. Entonces, ahí estaríamos hablando de agencia humana, estaríamos hablando de responsabilidad humana, estaríamos hablando también de responsabilidad social. Pero todos estos elementos o estos aspectos con estas competencias tiene niveles de progresión. Entonces, empezaríamos con un nivel de adquisición, por ejemplo, luego un nivel de profundización y al final terminaríamos con un nivel de creación en función a las competencias que estamos hablando. Pero este marco de competencias no solamente involucra la parte humana, que es característico de UNESCO, como ustedes deben saber, sino también ética, fundamental, la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Algunos decían, cuando conversaba con algunos maestros y maestras, decía, ¿cómo sé, Luis, que un estudiante
que he enviado para que pueda hacer una tarea, pues ha creado con ChatGPT o no lo ha creado con ChatGPT. Bueno, entonces yo decía siempre lo importante, como decía al inicio, la personalización del aprendizaje empieza por conocer al estudiante, ¿verdad? Si tú conoces al estudiante, uno de los elementos fundamentales empezar es sin nada de tecnología al inicio. Un nivel cero donde no empecemos con tecnología para poder conocer cuál es la realidad, hacer un diagnóstico, digamos, situacional de cómo vienen nuestros alumnos y cómo piensan sin nada de tecnología, para que luego pasemos a otro tipo de niveles y podamos ver, comparar lo que realmente ellos han hecho con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, para que luego lleguemos a una etapa, digamos, un nivel 5 con un nivel de madurez y de profundización, sobre todo a nivel ético, responsable, crítico de uso de esta herramienta. Pero por otro lado también están todos estos fundamentos y aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, técnicas, por ejemplo, como el prompting para poder generar contenido u otras habilidades de aplicación, pero sobre todo que recaiga en esta creación de contenidos digitales justamente haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial, que es básicamente uno de los niveles de progresión mayor como la creación. ¿Qué hacemos si tenemos tantos contenidos, tantos instrumentos, tantos recursos, tantos materiales, digamos, creados? Aquí tiene que entrar la competencia pedagógica. Entonces, a nivel de pedagogía de la inteligencia artificial, estamos hablando de una enseñanza asistida con inteligencia artificial como tal. Seguramente ustedes habrán también revisado una de las últimas noticias que se ha lanzado en uno de los colegios en Londres, donde están incorporando ya un programa de inteligencia asistido por inteligencia artificial para estudiantes donde no intervenga para nada el maestro. Imagínense todo ello, ¿no? Claro, hay puntos a favor, hay puntos en contra, pero esto ya es una realidad. Esto se está viniendo, pero igual, yo siempre digo lo siguiente, no, la labor del maestro no se va a eliminar. No se puede eliminar, no dice, nosotros los maestros nos vamos a quedar sin trabajo, no va a ser así. Pero sí tenemos que estar actualizados con el uso de estas herramientas. Por eso decía, es importante conocer con ensayo y error. Eso es importante, no tenerle miedo a este tipo de situaciones para poder generar este tipo de contenido. Entonces, la pedagogía es fundamental. Lo que vamos aprendiendo, los contenidos que vamos creando, vamos a tener ese proceso de adquisición, esta enseñanza que nos ayude la inteligencia artificial también, no solamente a nivel de la carga administrativa, que ya de por sí nos ayuda mucho, pero todos los contenidos que nos brinda no se trata de copiar y pegar información como tal, sino es que validar la información, revisar y generarnos nosotros como curadores de contenidos también. Entonces, aquí es clave la integración de la pedagogía con la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder lograr una transformación justamente pedagógica de nuestra enseñanza o del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje y que sea mejorada o mediada por inteligencia artificial. La inteligencia artificial para el desarrollo profesional, de hecho, nos va a mejorar mucho cuando nosotros estamos buscando información, generando ese tipo de cursos como el que estamos participando actualmente, el cual felicitamos de por sí por dar de ese punto de partida para que podamos tener esas habilidades, digamos, siempre en el desarrollo profesional continuo. Es lo que nosotros buscamos, hacer uso de la inteligencia artificial para poder mejorar el aprendizaje organizacional y también para poder apoyar esta transformación profesional. Así que los invitamos a segundo bloque. Muchas gracias. Muy bien, entonces seguimos. En este siguiente bloque exploraremos en profundidad las herramientas específicas de inteligencia artificial para crear, atención, para crear contenidos digitales, sobre todo la creación de imágenes con diferentes estilos y formatos que podemos utilizar en clase. Sigan acompañándonos para ver ejemplos prácticos del uso de la inteligencia artificial en la creación de imágenes. Y para ello le doy pase nuevamente a Luis Dávila para este interesante segundo bloque. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Tocayo, muchísimas gracias. Bueno, vamos hoy día a ver la parte práctica, ¿no es cierto? Queremos ver la parte práctica. Bueno, vamos a ver un poco
cómo crear imágenes, ya, de muy buena calidad, ¿de acuerdo? Utilizando, pues, prompts adecuados, siempre insisto mucho con ello. Hoy en día es muy interesante saber crear, redactar prompts. No sé en el futuro lo que podría pasar. En el futuro de repente ya no se van a hacer uso mucho de los prompts de repente, pero hoy en día sí es fundamental tener a bien conocer al menos algunos elementos básicos que hoy vamos a ir compartiendo con ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a crear imágenes con algunos elementos básicos, necesarios, para poder crear estas imágenes de, como le decía, de una resolución muy buena y una calidad impecable. ¿Eh? Herramientas de inteligencia artificial para poder crear imágenes hay muchas en hoy en día. Hay algunas que son de pago y algunas que son gratuitas, liberadas, y la cual yo les voy a ir compartiendo. Por ejemplo, una de las cuales vamos a situarnos el día de hoy es las herramientas de Microsoft Designer de Copilot, de Microsoft como tal, ¿no? Recordemos que Microsoft lanzó pues Bing Chat, que es uno de los primeros en lanzar la inteligencia artificial, dado pues como que ustedes saben también es uno de los principales inversores de OpenAI que lanzó ChatGPT como tal. Y utiliza pues estos sistemas de lenguaje, digamos, incorporados en todas estas herramientas de Microsoft como tal, ¿no? Entonces lanzó Copilot como una primera versión para crear imágenes. Hoy en día se pueden crear imágenes con Copilot, sin embargo, Microsoft Designer es, digamos, la herramienta muy completa para poder generar estas imágenes, que ahora lo vamos a mostrar en vivo y en directo, y nos vamos a ir todos sabiendo crear imágenes, pero de acuerdo siempre con unos prompts adecuados. Entonces, otras herramientas que podamos ahí, que yo les puedo recomendar, que pueden ser, digamos, que son gratuitas. Tenemos a Adobe Firefly, tenemos a Stable Diffusion, otra herramienta Crayon, Leonardo.ai o Leonardo AI, que es fabulosa, tiene unas imágenes de alta calidad. Knife Café, Ideogram, también otra, Canva, que ya lo conocen seguramente muchos, que también sirve para poder crear imágenes. Tenemos otro Glyph, que son también herramientas, y unas últimas herramientas que ya lo tienen ustedes en su dispositivo, en su celular, que se llama Meta AI, ¿verdad? Que lo tienen en WhatsApp, ¿verdad? Que surge, ya seguramente lo están usando. Con Meta AI tú puedes crear también tus propias imágenes, ¿ya? Así que, a ver, pruébalo y a ver cómo te salen estas herramientas. Pero hoy día vamos a aprender a crear prompts, ya, para que tú también lo puedas implementar en Meta AI, ¿no? Como WhatsApp. Pero hoy día nos vamos a concentrar en Microsoft Designer. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con una situación significativa. Ya había una vez, o érase una vez, el profesor Daniel dice que enseña ciencia y tecnología, ¿no? Trabaja en una institución educativa rural de nivel primaria, ¿no? Uno de los temas más importantes que debe enseñar justo este último bimestre es la biodiversidad de su región, pues que alberga una rica fauna y flora. Sin embargo, Daniel enfrenta un reto. ¿Cuál es ese reto? Generar imágenes basadas de los diferentes tipos de ecosistemas, lo que le permitiría pues crear estas representaciones visuales personalizadas sobre estos ecosistemas. Estas imágenes que desea crear justamente le va a ayudar a hacer sus clases más atractivas y visuales, ¿de acuerdo? Y permitirían a los estudiantes poder entender mejor los conceptos como hábitat, por ejemplo, especies, ¿no?, endémicas, o la relación que puede existir entre los diferentes seres vivos, ¿no? El propósito principalmente es utilizar justamente estas imágenes generadas con inteligencia artificial para poder apoyar su enseñanza. ¿Qué tal? Un reto bastante interesante, ¿verdad? Seguramente puede ser cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, pero vamos a verlo. ¿Cuáles son estos elementos a tomar en cuenta en la elaboración de imágenes? Anotemos. Primer elemento. Bueno, de hecho es importante hacer
unos adecuados prompts. Y miren que lo estoy insistiendo mucho durante toda esta primera parte. Ser creativo, sobre todo, para formular estos prompts, ¿de acuerdo? Preguntas que no podemos hacer. ¿Qué indicaciones específicas creen ustedes que debería escribir el maestro Daniel, justamente haciendo uso de la herramienta de inteligencia artificial, que la vamos a mostrar en unos instantes, para poder generar imágenes pues, que representen a lo que está buscando principalmente, que son estos ecosistemas, ¿no? Que puede ser terrestre, que puede ser marítimo, ¿verdad? En fin. Algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos que puede ser. Bueno, que sepa redactar prompts, ¿no? Detallados, específicos, ¿no? Para que pueda tener también resultados específicos, detallados, ¿verdad? Que son las imágenes de estos ecosistemas, ¿no? Y al mismo tiempo, lo ideal sería que cuando redactemos ese prompt, que ahora lo vamos a mostrar, se incluyan, por ejemplo, algunas especies específicas, ¿no? Algunos tipos de paisaje, por ejemplo, u otras características geográficas. Miren la importancia de ser lo más detallado y de ser lo más específico posible al momento de generar estos prompts, ¿ya? No solamente se trata de, por ejemplo, ingresar a un chatbot de inteligencia artificial que crea imágenes y que diga, ¿sabes qué? Crea una imagen de un ecosistema terrestre. ¿Qué tal? Es diferente a decir crea una imagen de un ecosistema terrestre, ¿verdad? Pero que incluyas algunas especies, como por ejemplo el tigre, como por ejemplo, no sé, algún tipo de paisaje o algún tipo de características que pueda tener estos ecosistemas, ¿no? Entonces, esto es importante, tómenlo en cuenta al momento de que cuando ya empecemos a redactar los prompts adecuados, ya ustedes tengan esas características, ¿ok? Así como usamos ChatGPT, por ejemplo, y somos muy específicos al momento de crear o redactar nuestros prompts para generar, por ejemplo, experiencias de aprendizaje, de la misma manera debemos ser también nosotros muy específicos o detallados para generar estos prompts al momento de crear imágenes. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver cuáles serían las mejores opciones, sobre todo para seleccionar estas herramientas de inteligencia artificial que te generen imágenes. ¿Qué herramientas? La pregunta del millón es, ¿qué herramienta de inteligencia artificial recomendarían ustedes a Daniel para generar imágenes de calidad, ¿no? Que sean de alta calidad, 4K, ¿verdad? Ultra HD, y que sean educativas y personalizadas, ¿verdad? Bueno, habría que evaluar algunas opciones o varias opciones de herramienta de inteligencia artificial. Les he mostrado algunas opciones, pero vamos a concentrarnos en una de ellas y nos vamos a concentrar en Microsoft Designer, ¿de acuerdo? Pero es importante que ustedes también prueben otras herramientas que nosotros también les estamos brindando. Una vez hecho eso, ya tenemos el prompt, tenemos la herramienta, ahora hay que usarlo, ¿verdad? Y hay que evaluar cuáles han sido estas imágenes generadas por estas herramientas. ¿Cuáles serían, creen ustedes, los criterios que el maestro Daniel debería utilizar para evaluar la calidad de las imágenes generadas por inteligencia artificial? Pues habría que considerar algunos factores, ¿no? Como ser preciso en la parte científica de la imagen, del ecosistema propiamente dicho, ¿no? Pero además otros ingredientes técnicos también, la claridad visual, por ejemplo, el uso de colores, aunque nosotros, bueno, yo en todo caso personal no soy experto en el uso de colores, igual se va aprendiendo con todas estas herramientas cuando diseñemos un prompt o la adecuación de las imágenes sobre todo para el nivel de los estudiantes también. Y finalmente, la aplicación pedagógica, claro, porque una vez que ya tenemos la herramienta, ya tenemos el prompt, ya tenemos la imagen, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas imágenes, verdad? ¿Dónde está la aplicación pedagógica? Bueno, ¿cómo podría, en este caso, Daniel, integrar estas imágenes en su enseñanza diaria? Que fue uno de los retos principales al momento de empezar con la situación significativa, ¿verdad? Entonces pensemos en actividades específicas donde las imágenes que han sido creadas, generadas, diseñadas, ¿de acuerdo? Con inteligencia artificial, puedan ser utilizadas como parte, por ejemplo, de algunos debates o de alguna exposición, o quizás
algunas actividades de evaluación que se pueden incorporar ya en estas evaluaciones formativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, 4 ingredientes importantísimos antes de empezar a crear las imágenes. Lo repetimos, ahí está. Formulación de prompts, herramienta, selecciona la herramienta de inteligencia artificial que te genere imágenes, gratuita en principio, ¿verdad? Evalúa las imágenes generadas y ahora reflexiona sobre cómo lo vamos a aplicar. Es decir, el propósito pedagógico para poder incorporar estos objetos virtuales de aprendizaje en nuestra práctica docente. Bueno, vamos ahora a ver cuáles esos prompts que tú, Luis, nos estás comentando al respecto, sobre todo para poder crear estas imágenes. Yo les traigo aquí ¿cuántos elementos? ¿Cuánto? 5 elementos básicos. 5 elementos básicos que son fundamentales para poder crear prompts. Recuerde que los prompts son instrucciones, ¿verdad? Son orientaciones que nosotros le damos al chatbot de inteligencia artificial para que nos dé resultados, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son esos 5 elementos? Primero, el objeto o personaje o escena. Ya, a ver, cuando digo objeto, personaje o escena, por ejemplo, dado nuestro caso, nuestra situación significativa, se trata de generar ecosistemas, ¿se acuerdan? Quiere, en este caso, el maestro incorporar imágenes, pues, a partir de los ecosistemas. Bien, entonces, si ese fuera el caso, tenemos que nosotros brindar los detalles lo más específicos posibles de los objetos o de las escenas o de los personajes que van a intervenir en este tipo de imagen, ¿no? Hay que enfatizar en estos elementos detallados, ¿ya? Esto, por favor, importantísimo, importantísimo tenerlo en cuenta. La configuración o fondo. ¿Cuál es eso, Arvida? ¿A qué te refieres con la configuración o fondo? Bueno, principalmente se refiere a todo este ambiente o el entorno que rodea el objeto principal. Es decir, algún paisaje natural, alguna vegetación, alguna iluminación o cualquier otro elemento que pueda ayudar a precisar más aún el objeto, la persona, el personaje, perdón, o la escena que arriba ya lo has descrito. Ahora, siguiente elemento, importantísimo, el estilo, ¿no? El estilo. ¿Qué estilo deseas tú tener? ¿Qué estilo artístico deseas generar para la imagen? Leonardo, por ejemplo, ¿no es cierto? Podría ser un estilo de Leonardo, por ejemplo, de Da Vinci, ¿no? U otros estilos más. Ustedes tienen que definir el estilo visual que desean incorporar para la imagen. Puede ser un estilo fotorrealista, puede ser un estilo de ilustración, un estilo del puntillismo, por ejemplo, artístico, abstracto, o puede ser un estilo 3D, ¿no? O un estilo tipo Disney, ¿verdad? También puede ser. Un estilo tipo Pixar, también podría ser. Por ejemplo, cualquier otro estilo que ustedes deseen para las imágenes, ¿ok? Pero no se preocupen tanto por los estilos, porque de hecho hoy en día las herramientas de inteligencia artificial te brindan ejemplos de imágenes y cuando hacemos clic en la imagen, que ahora lo vamos a ver, no se preocupen, te brindan los diferentes estilos que han utilizado para crear esas imágenes y eso te puede servir para que tú creas un laboratorio, vamos a llamarlo una biblioteca de estilos artísticos que lo puedes usar para los siguientes proyectos futuros, ¿no? De creación de imágenes. El formato de la imagen es clave también. Así como existe formato, el output, el resultado, ¿no? Cuando interactúa con ChatGPT, lo mismo formato de la imagen. Hay que especificar los detalles técnicos. Por ejemplo, la proporción, la resolución, o cualquier otro parámetro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quieres que sea tu imagen? De repente quieres que sea en 4K, quieres que sea de repente 16:9, las proporciones, ¿no? Todo eso van a influir mucho en la calidad final que nos va a arrojar como resultado estas herramientas de inteligencia artificial. Y finalmente, un tono emocional, un tono emotivo, ¿ya? Esto es importantísimo también. Es decir, van a indicar ustedes la emoción, la sensación que desean
transmitir a través de la imagen. Esto puede incluir, pues, el estado de ánimo o el mensaje general que se desea usar, digamos, en la creación de las imágenes. Entonces, repasamos 5 elementos que vamos a tomar en cuenta: la escena, personaje, objeto, la configuración o fondo, el estilo artístico, el formato de la imagen, que son los detalles técnicos, y el tono emotivo o emocional para la imagen. Pero vamos a ver cómo se generarían todos estos elementos al momento de crear ya nuestro prompt. Por ejemplo, acordémonos el reto del maestro, ¿no? ¿Cuál es el reto del maestro? De generar imágenes de ecosistemas. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es crear un prompt de la siguiente manera. Genera una imagen de un ecosistema de selva tropical, incluir un jaguar, por ejemplo. Fíjense en los detalles técnicos. Primero le estoy diciendo que genere un ecosistema de selva tropical y luego le estoy diciendo que incluya un jaguar caminando por el suelo del bosque, guacamayos de colores volando entre las ramas de los árboles y varios monos araña colgando de lianas. ¿Se dan cuenta lo preciso que estamos haciendo con la imagen? Es diferente haber dicho, genera un ecosistema de una selva tropical y ya está, ¿verdad? Es distinto. Pero seguimos todavía con la configuración a fondo. El escenario debe ser una selva tropical densa, miren atento con ello, con árboles altos, vegetación espesa y un río serpenteante en el fondo. La luz del sol debe filtrarse a través del follaje, creando sombras suaves en el suelo del bosque. Interesante todo esto de la configuración al fondo, que añade más detalles a la escena o personaje o en este caso objeto que se desea crear. El estilo artístico, fundamental. Utilizar un estilo fotorrealista, ¿ya? Con colores vibrantes, con detalles minuciosos, tanto en los animales como en las plantas. Interesante esto del estilo. El formato de la imagen, genera la imagen. Ya cuando nosotros escribamos este prompt, van a generar la imagen en una proporción de 16:9, ¿no? Los tamaños, digamos, de la imagen, ¿no? Con resolución 4K. ¿Qué tal esto? Interesante, ¿verdad? Bien, y el tono emotivo, el tono emocional, la parte, digamos, la cerecita, digamos, del pastel. Bueno, la atmósfera debe transmitir tranquilidad y armonía, evocando una sensación de paz y conexión con la naturaleza salvaje de la selva. Entonces 5 elementos. Miren todos estos detalles tan importantes para poder crear nuestro prompt de una imagen. Interesantes todos esos detalles. No se preocupen, ahora lo vamos a ver en vivo y en directo cómo es que se verían todos este tipo de prompt, digamos, ya utilizando nuestra herramienta. Así que ya vamos llegando. Muy bien, pero vamos a ver. Acá le voy a proponer algunos ejemplos de prompts para crear imágenes. ¿Qué pasa cuando no somos muy detallados, por ejemplo? Cuando somos muy breves. A ver, yo puedo tener en Microsoft Designer, le puedo escribir adolescente estudiando en clase y ahí está la imagen de un adolescente estudiando en clase. No le pedí ningún estilo, no le dije más datos, solo le dije esto y eso fue lo que me dio. Pero es distinto a cuando yo le digo, un alumno de unos 12 años sentado en su pupitre en un aula de clases, concentrado mientras escribe en su cuaderno. Lleva una camiseta azul y gafas, el aula está decorada con pósteres de ciencias en las paredes, fíjense los detalles, importante. La luz natural entra por las ventanas, creando una atmósfera de calma y enfoque en su aprendizaje. La proporción AR de 16:9, el estilo de ilustración escolar con detalles suaves y colores pastel. Interesante, ¿verdad? A esto me refería con el tema de escribir un prompt. Mientras más específicos nosotros seamos, mejores resultados vamos a tener. Pero quiero ver un ejemplo más. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué pasa si yo le digo a Microsoft Designer, profesora explicando a sus estudiantes? Pues me da esta imagen que aparece en la izquierda, como ustedes están viendo, y obviamente da resultado de la profesora que sí está explicando a los estudiantes, tal como le hemos pedido. Pero es distinto a decirle una profesora de aproximadamente 35 años que está de pie,
al frente de una pizarra blanca, miren los detalles, explicando un problema matemático a un grupo de estudiantes y está señalando una fórmula con su marcador, ¿no? Los estudiantes la observan atentamente, sentados en silla de madera, con sus cuadernos abiertos y bolígrafos en mano. El estilo de arte realista, con un toque de naturalismo, colores neutros, detalles precisos en las expresiones, ¿no? Entonces, esto es fundamental cuando nosotros somos lo más preciso con las herramientas de inteligencia artificial. Pues vamos a ver un ejemplo más, Esto es importante también tenerlo en cuenta. Un ejemplo más. Si yo le digo a Microsoft Designer, estudiantes usando computadoras en clase, pues me da la primera imagen que ustedes están viendo en la pantalla. Es diferente a decirle, un grupo de estudiantes de secundaria están sentados en una sala de computadoras, cada uno trabajando en su ordenador portátil. Las pantallas muestran gráficos y proyectos de ciencia. Si ustedes se fijan en los detalles de las computadoras, tienen ahí proyectos de ciencia. La profesora está caminando por el aula, supervisando el trabajo, ¿no? La iluminación es suave, las mesas están organizadas, bueno, te dicen en grupos, bueno, ahí están en parejas, ¿no? El estilo 3D Pixar, ese detalle que también les había dicho, con un enfoque en tecnología y detalles metálicos y neón. Ahí está, o sea, un enfoque de tecnología asociado, como que toda la imagen tiene que estar con este ingrediente tecnológico, ¿no es cierto? Y ahí lo tenemos. Un ejemplo más, uno más. Vamos a ver. Aula de clase vacía. Miren, fíjense bien este detalle. Si nosotros ingresamos aula de clases vacía, pues nos da digamos, la primera imagen, pero diferente a decirle un aula de clases vacía con pupitres de madera bien alineados, una pizarra blanca al frente y estantes llenos de libros en un rincón. La luz natural entra por las ventanas grandes, creando un ambiente limpio, organizado, preparado para la próxima clase, ¿no? La proporción es 4:3, el estilo de puntillismo, ¿no? Donde cae la luz y las sombras en el aula, pues se va a formar con pequeños puntos de color. Ajá. Entonces, hemos visto aquí algunos ejemplos de prompts para poder crear imágenes. Muy bien, ahora, ¿qué les parece si vamos a conocer la herramienta de cerca? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ello, ¿ya? Vamos a conocer esta herramienta, cómo podemos hacer uso de esta herramienta, digamos, de inteligencia artificial que podemos generar a través de la propuesta que nos ofrece Microsoft Designer, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es compartir a pantalla completa para que no se pierdan de ningún detalle, ¿de acuerdo? Acá vamos a hacerlo, vamos a verlo por acá. Mientras tanto, vamos a ir copiando algunos de los prompts, ya que esto también lo tenemos por acá. Vamos a copiar algunos de los prompts que nos va a servir como ejemplo al momento que nosotros trabajemos con la herramienta llamada Microsoft Designer. Le voy a comentar algo. Para poder ingresar a Microsoft Designer, ustedes pueden hacer uso tanto del navegador de Chrome, como el navegador de Microsoft Edge, cualquiera de los dos navegadores. Sin embargo, recuerden que como es una herramienta de Microsoft, se necesita tener una cuenta de Microsoft, ¿verdad? De Outlook. En este caso, es importante crearse una cuenta de Outlook. ¿De acuerdo? Con tu cuenta de Outlook podrías ingresar a la herramienta de Microsoft Designer. Ya simplemente nosotros, por ejemplo, podemos googlear y podemos colocar simplemente Designer o Designer, ¿de acuerdo? .microsoft.com y ya estaríamos dentro de la plataforma. ¿Ok? Una vez hecho esto, recordemos, siempre te va a pedir pues que ingreses con un usuario, con una contraseña. Esto es la primera vez que vas a usar. Ya, y siempre vas a tener por acá tu cuenta de acceso. Por ejemplo, acá de esta manera podemos ver la cuenta en la cual yo estoy accediendo. Ya, y poder ya tener la opción de crear contenido, de crear herramientas, de crear imágenes. Pero esta es una herramienta completísima. Se lo digo con toda franqueza, con toda honestidad. Una herramienta fabulosa, ¿ya? Desde la primera vez que la conocí, ya no la dejo de usar. Una herramienta muy potente.
A ver, ¿qué puedes crear con Microsoft Designer? Pues a ver, puedes crear tus imágenes, puedes crear tarjetas de felicitación, iconos, publicaciones para las redes sociales, invitaciones, autoadhesivos, fondos de escritorio, de verdad puedes crear monogramas, páginas de libro para colorear, aquellos profesores que pueden usar de repente en inicial, en primaria, puedes crear tus propias páginas de libro con inteligencia artificial, fondos hasta avatares, ¿no? Esto es fundamental para tus presentaciones en PowerPoint. Que hablando de presentaciones, ya viene un webinar también sobre presentaciones. Collage, emojis, imágenes prediseñadas, etcétera, etcétera. De verdad, es una herramienta muy, muy, muy potente, muy completa para poder generar todo este tipo de contenido visual. Al mismo tiempo, ya estoy mostrándole un poco la herramienta, luego vamos a conocer de cerca, ¿ya? Al mismo tiempo, puedes tener la opción de editar con inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con editar? ¿Ya? Me refiero que puedes editar una imagen ya creada o una imagen que has, no sé, pues subido acá a la plataforma, o puedes tener también la posibilidad de poder quitar el fondo de una imagen. Muchas veces adolecemos de eso, ¿no? De que tenemos una imagen con un fondo que no nos agrada mucho y queremos incorporarla en nuestras presentaciones. ¿Y cómo podemos quitar el fondo? Pues aquí tienes una opción de poder quitar el fondo, cambiar el estilo de la imagen, de repente una imagen natural a una imagen de caricaturesco, por ejemplo, lo puedes hacer, ¿ya? Fabuloso. O una imagen en un marco, ¿no? También para que luego lo puedas imprimir y tener ahí como recuerdos. Hasta borradores generativos. ¿Qué significa eso? Que de repente te tomaste una foto y por ahí salió alguien, ¿no es cierto? Y quieres eliminar lo que salió, puedes hacerlo a través de esta herramienta. Pero si no te gusta ninguna de estas opciones, puedes empezar a diseñar desde cero. Encabezados para Word, de Teams, prospectos, PowerPoint, firmas de correo electrónico, etcétera, 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 y un largo etcétera, ¿no? Bueno, nos vamos a concentrar principalmente en cómo crear imágenes con inteligencia artificial y la ayuda de Microsoft Designer. Es una herramienta muy fácil, muy, muy fácil de poder usarlo, muy intuitiva también, ¿ya? Entonces, nos dirigimos aquí a la opción que dice crear con IA. Vamos a ver si hacemos clic acá en crear con IA, ya automáticamente tenemos estas opciones, ¿verdad? Ahora nos vamos a dirigir a la opción de imágenes, ¿ok? Vamos acá. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es hacer clic, o hemos hecho clic justamente en la opción de crear imágenes, ¿ya? Esto va a demorar un poquito, digamos, sobre todo al momento de que nos dé la ventana o el dashboard o el panel para poder crear las imágenes. Les comento un poquito en qué consiste cada uno de estos elementos. Fíjense bien, cuando yo les había dicho que a veces no es necesario aprender de memoria, digamos, cuáles son los estilos que utiliza este tipo de plataformas, lo decía por lo siguiente. Miren, si ustedes, por ejemplo, posicionan el cursor en cada uno de las imágenes generadas con inteligencia artificial, ya de por sí te da el prompt. Miren, ustedes están viendo, por ejemplo, este tiene un estilo de ilustración en 3D. ¿Se dan cuenta? Y así se van a ir posicionando en cada una de las imágenes y automáticamente vas a tener los prompts. Los prompts que tú te puedes servir también como base, como ayuda para poder crear imágenes, ¿ya? Pero no olviden los 5 elementos claves del prompt, ¿ya? Para tener imágenes de muy buena calidad, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también la opción de mis creaciones, ¿ya? Si yo hago clic, por ejemplo, aquí en mis creaciones, voy a tener todas las creaciones que yo he usado, todas las que yo he creado, todas las que ustedes han visto también en esta presentación, por ejemplo. Pero si nos vamos a explorar ideas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a empezar a hacer uso de esta herramienta de creación de imágenes, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a concentrar acá en esta opción que dice descripción. Describe lo que quieres crear. Aquí.
aquí vamos a hacer. Y ya de por sí nos muestra un ejemplo. El ejemplo que nos dice zorro con un mono brillante en colores azul claro y púrpura claro con un casco de estilo astronauta, modelo 3D, adorable y juguetón, ¿no? Eso es lo que nos ofrece como tal. Incluso te dice prueba un ejemplo, ¿no? En el caso que de repente quieres un poco conocer la herramienta, cuál es el funcionamiento, pues puedes hacer el botón, clic en el botón que dice prueba un ejemplo, ¿ok? En nuestro caso, vamos a pegar todo este prompt. ¿Se acuerdan el prompt que le puse al inicio del reto, de la situación significativa? Pues aquí está todo este prompt que ya estoy colocando en la opción de la descripción. ¿Ok? Entonces vamos a darle clic en el botón generar, pero antes es importante tener en cuenta. Fíjense que yo le había puesto que genere la imagen en una proporción de 16:9. Sin embargo, ustedes también tienen la opción de poder buscar cuál sería el tamaño más adecuado para la imagen que desean crear. Si hacen clic, por ejemplo, en tamaño, van a tener una imagen de tipo cuadrado, 1024 por 1024, vertical podría ser, ¿verdad? O ancho, con 1792 por 1024, ¿no? Ustedes eligen, de acuerdo, eso está súper claro, en dónde van a incorporar estas imágenes para que no pierda la calidad al momento que se edite con ellas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Pues bien, regresamos a la descripción, regresamos al prompt que ya habíamos colocado en la opción de descripción, vuelvo a repetirlo, y ahora vamos a darle al botón generar. Ya está. Le estamos dando el botón generar. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Acá va a venir la magia, ¿no? Lo que va a hacer Microsoft Designer nos va a dar 4 propuestas de imágenes. 4 propuestas de imágenes que nosotros podemos usar, ¿de acuerdo? En el momento que hemos generado este tipo de resultado con Microsoft Designer como tal. Y acá ya tengo las 4 opciones de imágenes. Voy a hacer un poquito, ampliar el zoom para que ustedes también puedan visualizarlo mejor y ahí tener la mejor resolución también para ustedes. Miren, aquí están las imágenes. Voy a ver, hacerlo un poco menor y ahí lo tengo. Vamos a hacer clic en cada una de ellas. Fíjense bien. Ahí está. Y acá tengo yo la primera imagen que me está brindando Microsoft Designer, tal como le había pedido. Le había pedido guacamayos, le había pedido monos araña que se están colgando pues, en los árboles frondosos, le había pedido también un río y ahí está, tal cual lo he pedido. Y ahí está otro tipo de imagen también con guacamayos, con monos, el río por aquí, ¿verdad? Tenemos todas esas imágenes. Nuevamente, esta es otra propuesta de imagen. Y acá tenemos una última propuesta de imagen y la calidad que nos brinda las imágenes son de verdad espectaculares. Una excelente calidad para poder abordarlas o trabajarlas ya con en nuestra clase. ¿Ya? Entonces tenemos esta opción de poder generar las imágenes. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, y ahora, ¿cómo lo puedo descargar, verdad? La descarga cuesta, no cuesta, esta herramienta es gratuita, es de pago, es una herramienta gratuita la que le estamos compartiendo y puedes hacer la descarga muy sencillo. Simplemente haciendo clic en este botón de la flechita hacia abajo, ya te va a generar la descarga como lo están viendo ustedes. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en la opción, me va a generar la imagen de esta manera, como ustedes lo están viendo. Si hacemos un poquito amplia, digamos, la imagen, así lo estarían viendo ustedes la imagen en su computadora o en su PC. De verdad que es una calidad increíble lo que se puede generar con esta información. Ahora, imagínense las oportunidades de aprendizaje que pueden ustedes crear al momento de incorporar estas imágenes, por ejemplo, en el caso del maestro que quiere abordar sobre los ecosistemas. Acá estamos hablando de un ecosistema terrestre, ¿no? Pero podríamos crear imágenes de ecosistemas marítimos, por ejemplo, y poder hablar acerca de los biomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede generar de una forma muy, muy sencilla. Simplemente haciendo clic en el botón descargar, ya no olvidar eso, es fundamental descargar y ya tienes acceso a todas estas imágenes. ¿Qué tal?
Fácil, ¿verdad? Muy sencillo de poder hacer uso de todo esto. Es muy, 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 muy fácil y muy práctico de poder generar estos resultados, ¿ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado si de repente yo hubiera creado una imagen? Vamos a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, vamos a colocar aquí el zoom y vamos a hacer lo siguiente, ya para ir un poco cerrando la misma idea de la creación de las imágenes. ¿Qué hubiera pasado si de repente nosotros hubiéramos puesto un prompt muy sencillo, de repente, un prompt que no tenga tantos detalles, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver escribir lo siguiente: genera la imagen de un ecosistema terrestre, nada más, si lo hubiéramos puesto así, nada más esto, y le diríamos al botón generar. Lo hago esto con la intención de que ustedes, por ejemplo, tengan esa posibilidad de ver, y por eso también yo insisto mucho, pruébenlo, pruébenlo, pruébenlo y pruébenlo, ya de cuáles son los resultados que podríamos tener al momento de poner un prompt muy sencillito, muy breve, que no es tan específico al respecto. Y los resultados ya lo tienen acá. Estos son los resultados. No quiere decir con esto que la calidad no es buena, obviamente la calidad es indiscutible, pero estos son los resultados que nos está generando al momento de crear al momento de generar este prompt, ¿no? Entonces, igual tenemos un ecosistema terrestre, pero tenemos acá con conejillos, por ejemplo, o como ardillas, si no me equivoco, que están puestos aquí en este ecosistema. Interesante, muy interesante. No quiere decir con esto de que si no tienes un prompt muy específico, muy detallado, no vas a generar imágenes. No, también generas imágenes, pero insisto, hay que ser muy preciso en función a las necesidades que también tenemos en el propósito de nuestro trabajo. Bien, ahora, una vez hecho esto, ya para cerrar la idea, es ¿cómo podemos nosotros compartir esta imagen, verdad? A ver, alguna opción de poder compartir. Ya sabemos que se puede descargar, ¿verdad? Pero ahora queremos compartir la imagen. Hacemos clic simplemente en el botón compartir. Repito, hacemos clic en el botón compartir donde habíamos puesto el prompt en la descripción, ¿verdad? Y ya tenemos aquí la opción de un vínculo. Nos ha generado un vínculo para poder copiar ese vínculo y proporcionarle de repente a algunos maestros que comparten clase con nosotros y decimos, mira, este prompt yo lo he creado y te lo comparto para que tú puedas personalizarlo. Recordemos esa palabra, personalizarlo. Pero ¿cómo va a personalizarlo, verdad? Bien, entonces para ello lo que van a hacer es lo siguiente. Este prompt que ustedes que hemos puesto, digamos aquí, ustedes pueden editarlo. ¿Qué significa editarlo? Pues significa que vamos a hacer que el prompt se convierta en una plantilla. Imagínense eso, generar una plantilla de consulta, ¿no? Entonces, haciendo clic en el botón de editar plantilla de consulta, lo que nos dice acá es, puedes agregar entre 1 y 3 campos, ¿ya? Para que, en este caso, el profesor o profesora que va a utilizar tu prompt sepa exactamente qué elementos debe modificar. Por ejemplo, yo le puedo decir acá, genera una imagen, si hablamos de ecosistemas, de selva tropical, quizás esto yo quiero que lo modifique. No quiero que sea de repente de selva tropical y deseo que sea de repente de otro tipo de ambiente, ¿no? Entonces acá le voy a poner, incluye un jaguar caminando por el suelo del bosque. No le voy a decir que sea un jaguar, de repente que sea otro tipo de animales, ¿de acuerdo? Y esta vendría a ser como la descripción que le estoy dando. Luego digo acá, el escenario debe ser una selva tropical densa. No quiero que sea una selva tropical densa, sino que todo esto lo puedo editar para que la persona que recibe, en este caso, el prompt, ya pueda hacer uso. Y simplemente, una vez hecho esto, le damos el botón listo. Ya está. Y fíjense cómo se está generando la plantilla. Cuando la persona vea, o el profesor vea, o el estudiante, si desean compartirlo, vea este tipo de plantilla, simplemente va a añadir o describir los espacios que están en blanco. ¿Ok? Y luego le das el botón copiar vínculo y lo compartes con los maestros, esta plantilla que está, digamos,
para poder personalizarla. ¿Ok? Entonces, esto es una forma de verdad muy práctica de cómo poder compartir tus prompts que has creado, ¿de acuerdo? Para que otras personas o otros profesores también lo personalicen. Y aquí ya lo tienen. Fíjense bien, acá ustedes ya lo tienen. Miren, ya está el prompt y donde están los espacios en blancos ya se puede editar. Como lo estoy haciendo yo actualmente. Fíjense toda la variedad de información que se pueden extraer a partir de una plantilla, ¿no? Y obviamente adaptado al recurso u objeto virtual que nosotros queremos editar. ¿Ah? ¿Interesante? Bien, esto es lo que yo quería presentarles sobre la herramienta de Microsoft Designer y ver cuáles son todas esas potencialidades, esas posibilidades, mientras somos lo más detallado posible. No olvidar, aquí yo les estoy dejando toda esta presentación para que ustedes también lo puedan tener y hacer, digamos, repasar lo que hemos visto hoy día. Ejemplos, ejemplos y más ejemplos. ¿Dónde podríamos o qué actividades se pueden crear con el uso de estas imágenes? Por ejemplo, en este caso, puedes crear una galería virtual o física, ¿no? Puedes imprimir las imágenes que han sido generadas, por ejemplo, en los ecosistemas. Los estudiantes van a recorrer la galería, ya sea en una plataforma digital o puede ser en el aula también, donde se va a observar las características visuales de cada uno de los ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de ecosistemas, ¿no? O puede generar también debates, ¿no? Donde los estudiantes puedan discutir, ¿no? Sobre la conservación de estos ecosistemas. O puede ser que cada estudiante elija una imagen de un ecosistema y crea una historia, o puede crear un cuento donde los animales y las plantas son protagonistas, ¿no? También puede ser. Otra puede ser que sea una excursión virtual, es decir, ecosistemas proyectadas en el aula. Pueden organizar una simulación de una excursión virtual donde los estudiantes pueden explorar también el ecosistema mientras el docente les va guiando el paso a paso de la construcción, por ejemplo. Puede ser también. O puede ser que comparen diferentes ecosistemas, ¿no? Utilizando justamente estas imágenes generadas por Microsoft Designer para poder comparar, por ejemplo, la selva tropical con el desierto. Podría ser una opción. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy, así que pues muchísimas gracias.